Seguimos conversando con Aida Lamus, presidente de la Comisión Nacional de Valores, y José Méndez, experto de energía petrolera y nuclear. Doctora Lamus, usted que tuvo tanta experiencia en este manejo de procesos de reindustrialización y sobre todo de reestructuración económica, esta Venezuela en crisis, ¿qué podría proponer en este sentido, sobre todo en materia petrolera? Mira, para las empresas del Estado que sigan siendo fundamentales en Venezuela, sobre todo las de petróleo, las de minería y todo el complejo de Guayana, es importante generar confianza, si no, no va a llegar la inversión. Y la confianza se genera si podemos lograr separar la gerencia, la gestión de todas esas empresas de la parte política, porque existe un conflicto de interés. El político que llega a gobernante quiere establecer sus programas de gobierno que generalmente están orientadas al corto plazo. Y aquí necesitamos una política de Estado que genere confianza e inversión a largo plazo. ¿Hay ejemplos en otros países? Y entonces esa preocupación surgió, la OCDE dictó los principios, después ha sido aplicado en Chile con Codelco, en Sudáfrica con el oro, en América Latina tenemos también a México y Brasil, y PDVSA lo declara. Yo tengo gobierno corporativo, pero está la declaración, nunca lo ha podido implementar. Hay modelos en otras partes exitosos que podríamos aplicar acá. Claro que sí, pero fundamentalmente hay un punto esencial. El Ejecutivo queda al margen. El Ejecutivo va a hacer lo que le corresponde, pero la administración y la gestión está totalmente separada. Y la pregunta que ustedes, los oyentes, estarán preguntándose, ¿y quién nos representa? Se ha preocupado mucho de que sea un órgano especializado, así como tenemos un poder legislativo ejecutivo, uno que represente los intereses de los venezolanos, porque quiero marcar, el petróleo y los minerales son de la nación, y la nación la conformamos los venezolanos actuales y la generación futura. En base a esa responsabilidad con la generación futura, tengo años trabajando el tema con la finalidad de que entonces ese órgano surja, que debe estar representado por lo más importante, pero ese órgano no está, no pueden haber políticos ni siquiera del gobierno, sino gente conocedora del centro medular del negocio. Es decir, si hablamos de petróleo, y luego una cosa muy importante, la ética, que va a ser fundamental para poder generar confianza, y luego vienen los órganos de la administración, donde ellos, en la junta directiva que conocemos hoy en día, no pueden haber representantes del gobierno, y son expertos, pero con responsabilidad. Salimos de aquella responsabilidad romana del buen padre de familia, y entramos a hablar de la responsabilidad del experto. Y solo así vamos a generar confianza para preparar estas empresas a volver a ingresar a los mercados internacionales. Ahora, José Méndez, que está trabajando con un grupo de expertos en lo que podría ser un plan a largo plazo de la industria petrolera, ¿cómo llevar esto a la práctica? No, es esencial lo que ella está diciendo. ¿Qué vamos a hacer las primeras horas? ¿No? Orden en las calles, orden en las cárceles, orden en las Fuerzas Armadas, orden en los cuerpos de seguridad del Estado, para enviar un mensaje a los inversionistas, un marco legal que le garantice a los inversionistas jurisdicción de tribunales internacionales y repatriación de capital. El volumen de inversión que se necesita en Venezuela, solo en el área de autopistas, carreteras, represas, puertos y aeropuertos, es tan gigantesco que consideramos conservador, del orden de 950.000 millones de dólares. Eso se puede hacer a través de diferentes mecanismos, incluyendo los mecanismos de deuda soberana que hemos hablado con ella. Pero fíjese usted, en el año 98, quienes dirigían con meritocracia PDVSA hablaron de un plan de 10 años que incluía 5.800.000 barriles diarios de petróleo. Hoy no producimos ni 16% de eso. Que incluía 10.000 millones de pies cúbicos de gas. Hoy no producimos ni el 16% de eso. Y además un volumen relativo de unos 4 millones de barriles equivalentes en petroquímica, que según los últimos reportes, estamos hablando del reporte que va a salir el 13 de noviembre de la Agencia Internacional de Energía, van a ser centrales. ¿Por qué llegamos donde llegamos? Por lo que ella está diciendo, que ha habido una manipulación irresponsable, sin rendición de cuentas, de los recursos que no son de un Estado etéreo, son de la nación. Y eso hay que establecerlo desde el primer momento en que se restauran las instituciones en Venezuela. Pero una comisión como la que ella menciona, ¿cómo organizarla? Bueno, ella lideró una comisión
que ya existió, que era el enlace entre el Congreso, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. ¿Cómo fue eso? Con total autonomía. En el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando llegó la abundancia con criterios de escasez, empezaron a salir leyes y decretos que fueron muchísimos, y se vio la necesidad de crear una Comisión Nacional de Legislación para que el Ejecutivo preparara los proyectos, pero que hubiese una comisión de altos juristas, y hubo una cosa que debo reconocer hoy día, y espero volver a recuperar. Todos esos juristas de primer nivel, donde estaba el doctor Gonzalo Parra, el doctor Murcia Abrán y otro, el doctor Cúmero, nadie cobró. Todos lo hacían ad honorem y yo era la coordinadora. Todos los proyectos pasaban. Eso tomó después tanta importancia que al legislativo no entraba nada si no venía del visto bueno de esta comisión, de gente que dio mucho de sí solamente por ser venezolanos. Después la Cancillería para todos los proyectos importantes consultaba esa comisión y fue cogiendo un peso muy importante. Entonces, conclusiones en estos últimos minutos, José, ¿cuáles serían? Bueno, esto que ella está planteando va a ser dramático, no solamente para la atracción de billones de dólares que se necesitan para reconstruir todos los sectores de la economía, agricultura, industria y servicios, ¿verdad? Y va a ser esencial no solamente por la captura de los billones, miles de millones de dólares que necesitamos para reconstruir Venezuela, sino por el manejo, por ejemplo, de las deudas acumuladas. Por ejemplo, concretamente, ¿verdad? Nosotros tenemos una deuda desconocida que es del orden superior a los 100.000 millones de dólares con los rusos. Nosotros tenemos que meterle auditoría a cada centavo con esta metodología rigurosa, porque se abre el telón, se baja el telón y entonces Rosneft, por ejemplo, es la dueña de Beba Oil y la dueña de Citgo. Un momentico, ¿y a quién se le rindió cuentas? Cuando se meta la lupa con eso, con los tramos de préstamo, por ejemplo, con los chinos, con la devastación ecológica que están haciendo los chinos, que está documentada por GPS, con todos los demás, incluso los convenios con gente que de buena fe hizo proyectos aquí como los iraníes. O sea, ¿qué pasó con la fábrica de bicicletas? ¿Qué pasó con la fábrica de autos? ¿Qué pasó con las fábricas de cemento? ¿Qué pasó con los préstamos que se dieron a Argentina? ¿Qué pasó, por ejemplo, con todo el desastre de Guri, ¿no? Nosotros podemos en Guri llegar a generar en el orden de 30.000 megavatios que necesita, hasta eso hemos hablado con César Quintini, también todo lo de la generación de gas. El último reporte de la Agencia Internacional de Energía es muy esperanzador para Venezuela porque el crecimiento mayor esperado en la industria de energía va a ser petroquímica. Nosotros tenemos que reconstruir la refinería, reconstruir petroquímica para plásticos, para fertilizantes, para la industria de medicinas, para cauchos, porque el contexto del futuro va a ser que con la fusión nuclear nosotros vamos a tener del orden de 220 millones de automóviles eléctricos para el año 2040. Sí. En el último minuto, doctora Lemus, ¿qué le propone usted a estas generaciones que van a tomar el control del gobierno? Mira, aquí hay un quiebre porque la generación intermedia está afuera. Los jóvenes se están yendo y quedamos los viejos. Entonces, lo que buscamos es tender un puente entre todos los que están fuera, que se preparen. Sé que hay gente preparadísima que Venezuela los va a necesitar. La intermedia tiene que regresar, pero todos tenemos que cooperar independiente. Vamos a olvidarnos de la edad. Yo tengo hijos ya que son abuelos, que tienen hijos grandes. Entonces, todos unidos podemos volver a crear el país. Y a los que están retirados, actualícense, porque Venezuela los va a necesitar. Bueno, muchísimas gracias a Ella Lemus y a José Méndez, ambos, uno en la industria nuclear y de petróleo, que como dice, tiene buenas perspectivas, y a usted con toda esa experiencia hay que volver a invitar para conversar más a fondo sobre esto. Vamos a seguir con jóvenes y siempre los modelos de Naciones Unidas, que son a quienes deben llegar estos mensajes para la futura generación y los futuros proyectos. Ya regresamos.